Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Acuario. Muchísimas gracias también Acuario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Tenga mucho cuidado con las estafas. Yo no pido lo que es número telefónico ni entrego lo que es número telefónico. Tenga mucho cuidado, cariño, porque hay perfiles que también se hacen pasar por mí, ¿vale? El otro punto, mi querido Acuario, y yo sé que tú, mi colágeno, me vas a apoyar, ¿vale? Es esto. Si pudieras ver un comercial completo o dos comerciales completos, te agradecería de corazón, ¿vale? Te envío hasta un beso, mira. Un besito con lengua. Un besito con lengua, ¿vale, cariño? ¿Por qué? Dirás, Richard, qué ambicioso que eres. Y si pudieras también lo que es en los mensajes, no es necesario que escribas un testamento, con que me pongas una carita feliz, me bombardees de carita feliz, muchas caritas felices en los mensajes, para que YouTube reaccione un poco. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, cuando he hecho consulta, que me dicen, Richard, no me notifica, yo tengo que entrar a tu canal para ver si has colgado lo que es el signo o no. Porque no sé qué pasa, ¿vale? Entonces, de esta manera, creo que llamaría la atención y entonces, pues, mi canal empezaría a tener un poquito más de popularidad para ellos, ¿vale? Por favor, mi querido Acuario, siento un escorpio, no sé por qué. A lo mejor lo he mencionado. A ver, uy, hasta me pica la espalda. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Apóyame, mi colágeno. Apóyame. Muy bien. Muy bien. Siento, mi querido Acuario, que me dices de repente, Richard, yo lo único que quiero es ser feliz. Yo lo único que quiero es sonreír. A lo mejor me dices también, cariño, últimamente siento como que me estoy rodeando de arpías. Me estoy rodeando, yo qué sé, de cucarachas malas, cucarachas rebeldes, cariño, es esto. Y tú necesitas rescatarte, tú necesitas salir de todo ese bucle de inseguridades. Cariño, si está en tus manos rescatarte, porque a lo mejor me dices, Richard, no sé cómo decirle al pesado, a la pesada esta que se aleje de mi vida, porque ya me tiene cansadito y cansadita ya, que lo único que me trae son malas noticias, ¿vale? Y yo necesito cambiar mi aura, yo necesito cambiar mi energía. O simplemente me dice, Richard, estoy cansado de mi ex. Sí, estoy cansado, Richard, envíame la chancla. Tomo los chancla, cariño, tírale la chancla. No me deje en paz, Richard. Es como el perro de hortelano. No come ni deja comer. Yo estoy conociendo a un nuevo niñato, a una nueva niñata. Tengo carne ahí, tengo carne. Pero justo aparece ahora. ¿Por qué me hace esto? El pesado, el Kevin este. Cariño, porque son así. Ellos lo huelen. Cuando tú estás feliz, aparecen. Pero seguro que cuando no había ni perro que te ladraba, pues simplemente te ignoraban. Es porque tú estás recuperando tu energía. Por eso yo siento que tú me dices, Richard, yo lo único que quiero es ser feliz. Que me dejen en paz ya. Si tengo que comerme niñatos, me comeré niñatos. Mayores de 18 años, ¿vale? Que para eso Dios me ha dado dientes. Richard, necesito comer carne. Ahora me he vuelto carnívora, ya no soy vegetariana. Vale, cariño, yo te entiendo. Cuida un poco tu ácido úrico, porque no va a ser que después te duelan los músculos tanta carne. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir las energías del tarot Rider White para vosotros? Recuerda que es una lectura general, mi querido colágeno. Siento que muchos de vosotros están encontrando su camino. Siento que muchos de vosotros están reaccionando. Llevaban una temporada, cariño, que quién te ve y quién te mira ahora. Richard, es que antes no me quería, ¿vale? Antes me levantaba como amanecía ahí, yo qué sé, con las greñas, la baba por aquí, tus ojos hinchados como sapo, salías a la calle a comprar pan. Ahora no, ahora cuando tú te levantas, todo es como si fuera, yo qué sé, como si fueras un monumento. Vas, te pones tu cremita, te arreglas, tienes que estar bien perfumada, bien perfumado. Y cuando sales, Dios mío, todas las llenas se les salen los ojos a todos. Porque dicen, ¿y ese monumento quién es? Ese papacito, esa mamacita, ¿quién es?
Cariño, porque estás cambiando. ¿Ves cómo ayuda? No hay cucaracho feo ni cucaracha fea, ¿vale? Sino mal arreglado. Es esto, cariño. Y me alegra por ti. Te doy un consejo, Acuario. Ya que eres mi consentido, eres uno de mis consentidos, ¿vale? Mi querido Acuario, si tú quieres que las cosas te vayan bien, solo como consejo, ¿vale? Creas o no, da igual, porque todo es libre. Yo siempre lo que hago en las mañanas, aparte de ver si me han visto las visualizaciones, yo digo siempre, Dios, gracias por un nuevo día que me das. Gracias por la salud, gracias por la vida, gracias por la comida, por la tranquilidad. Tienes que agradecer, cariño. Agradece porque toda esa energía que tú envías es de buena vibra, es de buena armonía y verás que lo mejor te va a llegar a tu vida. Pero si tú te levantas, ni bien amanece, coges la chancla y tiras a todo el mundo y reniegas, por Dios, un día más, qué aburrido, está lloviendo, está oscuro, hace mucha calor, hay mosquitos. Ay, por Dios, Acuario, ¿quién te va a querer cerca? Ni yo. Te tiro con la chancla y sí. Entonces, cariño, agradece todos los días, ¿vale? Ese es un secreto que te doy. Y además también vas a rejuvenecer. Si no, mírame a mí, mira, estiradísimo, cariño, ¿vale? Casi 42. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir? Con mucha fe. Me sale la carta del emperador, me sale la carta del 8 de copas, me sale la carta de la sota de bastos, la carta de la torre y tenemos la carta del juicio. Cariño, todo este tiempo de repente estabas, yo que sé, como la mujer hielo, como el hombre hielo, ¿vale? Estabas ahí petrificada y petrificado, sin ganas de nada. Richard, no tengo ganas, Richard. He subido de peso, no me puedo mover de la cama, tanto comer de la depresión. Pero yo veo que tú dices, se acabó. Voy a ir en busca de mi felicidad, voy a buscar lo que es nuevas alternativas, nuevas ilusiones, nuevos niñatos, carne para comer, porque yo veo que tú te quieres rescatar, cariño. Si en este momento me dices, Richard, mi mundo es un desastre, ¿por qué me dices que todo va a ir bien? Tienes que cambiar el chip. Cambia el chip, por favor, ¿vale? Porque yo veo que muchos se rescatan. Mira, la carta del emperador y tenemos la carta del 8 de copas. ¿Por qué te digo que te rescatas? Porque a lo mejor me dice Richard, esas dos cartas también puede sonar de que tú me dices que una persona se va de mi lado. Puede ser, pero tenemos otra carta al costado. Por eso que te saco una conclusión. A ver si aprendes ya, guapa, guapo, aprende ya. Por las puras no te voy a estar enseñando yo cómo funciona. Oh, yo he dicho por las puras. Me encanta Perú, cariño. ¿Por qué no miras mi canal? Si soy tu paisano, aunque vive en Europa, ¿vale? Es así. Nadie es profeta en su propia tierra. Mira, cariño, por las puras, ya está. Mira, cariño. Yo veo aquí, tú estabas como el emperador, ¿vale? Muy cerrado y muy cerrada en tus convicciones. Pero veo que tú te rescatas porque dejas todo esto. Y yo veo aquí un crecimiento y una evolución. Mira ese caballero con el basto, cómo mira su progreso, cómo mira su evolución. Y todo empieza a marchar bien. Y toda esta evolución te lleva ¿a qué? A un cambio, a un renacimiento, porque tienes la carta de la torre y tienes la carta del juicio. Por eso todo es cuestión de ver las cartas que están al costado. Mis futuros brujos y brujas, tarotistas, tienen que aprender, cariño. Yo te voy enseñando siempre. No todo el día vamos a estar hablando de tu ex. No. Muy bien, vamos a continuar. Richard, ¿has venido enojado? No, cariño. Jamás contigo, colágeno, jamás, ¿vale? Muy bien. Ay, por Dios, mira cómo te mira, hasta la muerte te está mirando, asustado ahí. No me acerco, Acuario, dice. Muy bien, vamos a ver. Te voy a dar signo, ¿vale? Richard, relájate, Richard, que para profesor tú no sirves, lo pegas a todo. Ay, por Dios. Richard, vamos a ver. Vamos a ver qué nos quieren decir. Signos, cariño, signos. Me sale lo que es un Aries, me sale Piscis o Acuario, me sale un Cáncer, los peores, ¿vale? Porque yo soy Cáncer. Me sale lo que es un Tauro otra vez y un Virgo. Y debajo tengo otro Tauro, cariño. Tú estás lidiando con un Tauro muy fuerte, porque que me salga 2 veces es porque estás con un Tauro. Te van los bisontes, cariño. A ver si hay algún bisonte por aquí que diga presente, porque a lo mejor yo que sé, está con un Acuario y viene a ver qué es lo que están diciendo de su crush. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir la energía de la persona de tu interés. Vamos a ver.
Digan bisonte presente. Mis Tauros son bisontes, ¿vale? Es así, así como a ti yo te llamo Acuario colágeno, a Géminis lo digo reina, rey y víboras de cascabel. A mis Cáncer lo digo Candies, porque son tan soñadores. Pero bueno, ya está, ¿vale? Y a mi Sirenita también, Piscis, mis pirañitas, lo digo yo, mis pirañitas. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental. Vamos a ver la energía de tu cucaracho, ¿vale? O de la persona que va a venir en un futuro en tu vida. Vamos a ver, Acuario, pero te veo en plan poderoso y poderosa de verdad. ¿Quién te vio y quién te mira, guapa? ¿Quién te vio? Claro, como ahora se te acercan puros jovencitos, te sientes, yo qué sé, Rubí, Malena, te sientes. Muy bien, a mí me está diciendo, a la persona de tu interés, cariño, lo ha afectado mucho la separación. Quizá no te lo ha dicho porque estás lidiando con un cucaracho orgulloso o orgullosa, ¿vale? Pero yo veo que lo ha afectado mucho. Se está recomponiendo, está tratando de repente inclusive de llamar tu atención. Por eso que las energías del cuenco tibetano me decía, Acuario solamente quiere ser feliz, quiere rumbear, ¿vale? Rumbera, rumbera, vamos a bailar, ya está. Manos para arriba, manos para abajo, como los gorilas. Ya está. A veces me entra la locura, cariño. Es esto, ¿vale? Ellos solamente querían rumbear, ya está. Cariño, tú querías rumbear, ya me estoy liando ya. Pero yo veo que ellos quieren tener una oportunidad o al menos quieren que tú creas otra vez en ellos. Pero son orgullosos, ¿vale? Es así, son como los gorilas. Te lo enseño las cartas, cariño. Dirá, Richard, ¿y esa música? Es de Melody, ¿vale? Para los nuevos millennials, que no se enteran que todo es reggaetón. No sé, hay un cantante que se llama, no sé si es el Conejo, Ozuna, no sé qué. Yo no escucho reggaetón, lo siento, no me gusta reggaetón, ¿vale? Para loco yo, ¿para qué más locura? Muy bien, vamos a continuar. ¡Rumbera! Vamos a bailar, manos para arriba, manos para abajo. Apréndetelo como los gorilas. Ya está, me dirás, Richard, me ha gustado. Haz una coreografía y envíamelo a Instagram, cariño, ¿vale? Yo trato de ver los mensajes. Muy bien, vamos a ver. O arróbame, tarot, las cartas no mienten en Instagram y me va a decir, mira, alguien te ha mencionado. O haz un video en YouTube, ya sé, y arróbame ahí. Muy bien, me sale aquí la carta del Rey de Espadas, la carta de la Torre. ¿Ves, cariño, lo que te digo? Esta persona quizás de repente no va a llegar ya porque ya estarás comiéndote las uñas. Richard, ya tiene que llegar, ya tiene que llegar. No, cariño, tienes que tener paciencia, ¿vale? Porque yo veo que esta persona quiere ponerse en contacto contigo. Mira, tenemos aquí lo que es el Rey de Espadas, ¿vale? O el Caballero de Espadas. Y sale aquí la carta de la Torre. Está dispuesto a hacer cambios, pero también te va a proponer de repente volver la comunicación o el contacto otra vez entre vosotros dos, ¿vale? Uy, por Dios, ¿cómo estás, mi querido Acuario? No estoy viendo niñatos ahora, estoy viendo más bien que viene la momia a buscarte, cariño. Ay, por Dios, Richard, es que dicen que el vino, ¿vale? Entre más viejo, mejor. Bueno, depende. Algunos vinos se vuelven vinagre y no es agradable que te tomes un vaso de vinagre, cariño, ¿vale? Por eso te digo, no vayas a creer, Richard, no, a mí me han dicho esto. No, cariño, no muchas veces es así. Yo qué sé, el proceso de maduración, hubo mucha humedad y se convirtió en vinagre. Mejor, cariño, mejor tú tienes que ir a lo seguro, ¿vale? Búscate un niñato, mayor de 18 años. Muy bien. Y en algunos países mayor de 21 años. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver. Me sale la carta, al fin te salió lo que te gusta, cariño. ¡Uy, por Dios! ¡Uy, por Dios! ¡Por Dios, mi querido Acuario! ¿Cómo estás? A ti te sigue todo el mundo. Te siguen los niñatos, te sigue tu ex, te siguen los yayos, los sugar daddy, los abuelos, todo, las momias. Cariño, ¿qué te has hecho? Te has dado un baño de florecimiento. Richard, he hecho caso a lo que tú me has dicho. En Navidad me he bañado en miel. Uy, por Dios, te han seguido las moscas seguro. Mira, mira, cariño, los tres perfiles. Pero yo lo que estoy viendo aquí, que tu ex como que quiere entallar, ¿vale? Como que se ha dado cuenta que tú estás empezando una historia, vas a empezar una historia y quiere entallar. Si a lo mejor en este momento me dices, Richard, no tengo ningún niñato, ninguna niñata, estoy solo, ni mi perro me quiere ver. Va a llegar una persona, cariño,
va a llegar una persona y yo veo que ahí va a reaccionar el cucaracho este, ¿vale? O la cucaracha. Vamos a meter a todos en el mismo saco. Entonces va a reaccionar. ¿Por qué? Porque va a ser como un obstáculo. Porque mira, la carta del rey de bastos y la carta del ermitaño están mirando lo que es ahí. Los dos se miran y no son muy buenos ahora. Los dos se miran, cariño. Y tiene cara, pero de mala leche, que decimos aquí. De enfadado, de enfadada. ¿Cómo es posible que me dejes por este mocoso? Por esta mocosa. ¿Cómo es posible? Porque así dicen, ¿vale? Y tú le vas a decir, bueno, cariño, tú te ves, tú ya eres una momia ya, ¿vale? Te quedan unos cuantos telediarios, pero aquí hay juventud y yo necesito absorber juventud, cariño, tú disfruta, ¿vale? Pero yo veo que es en base a que Acuario, tú vas a ser como un imán, ¿vale? Un imán para los niñatos, un imán para el amor, un imán para el trabajo. Hay un cambio en ti, cariño. Tú solamente quieres ser feliz, me han dicho las energías. Porque mira, es porque están pendientes de ti, cariño. Te ven como, yo qué sé, como la joya del Nilo. Es así, eres una joya, cariño. Muy bien, vamos a continuar. Y me sale aquí la carta del 9 de oros y tenemos la carta del 3 de espadas. Pero aquí hay algo curioso, mi querido Acuario. Yo veo que tú has cambiado. Richard, yo ya no soy esa, ¿vale? Yo ya no soy, ¿cómo es? Yo no soy esa. Ay, no me acuerdo, es la canción de Maritrini. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con la razón de los demás. Es esto. Como tú ya tienes experiencia, cariño, me dice Richard, yo no voy a caer tan fácil en las manos de cualquier hombre o de cualquier mujer, ¿vale? Lo que a ti te guste, cariño. Yo simplemente tengo que estar muy seguro o muy segura de que esta persona está por este pechito. Así tienes que decirlo. Está por este pechito. Porque estos músculos, estos muslos, este lomo, ahora tiene poder. Porque yo veo que tú, ahora mi querido Acuario, como te botas, ahora estás botada prácticamente, dice Richard, pues yo tengo para escoger hombres y mujeres, no me hace falta. Uy, cómo estás de orgulloso y de orgullosa, cariño. Pero me encanta, tú disfruta mientras puedas, ¿vale? Es esto. Yo veo que algunos se lo van a tomar a mal. Algunos van a decir, uy, ¿pero qué se cree Acuario? La última Coca-Cola del desierto. Tú diles, sí, soy la última Coca-Cola del desierto si no lo sabes. Guapa, guapo, soy la última Coca-Cola del desierto. Porque veo que como que lo toman a mal, cariño. Lo toman a mal porque ahora eres una mujer segura. Eres un hombre seguro. Lo toman a mal. Pero ¿qué más da, cariño? Tú tienes que ver por ti, por tus intereses, ¿vale? El que te quiere va a tener que luchar por ti. ¿Es así? Ahora eres, yo qué sé, la joya de la corona, cariño. Muy bien. Vamos a ver ahora. Uy, te voy a dar iniciales. Richard, te estás olvidando de todo. Estás loco, un poquito. Vamos a ver. Iniciales, ¿vale? Rumbera. ¿Quieres que baile otra vez? Yo sé que tú quieres que baile otra vez. Ahora lo voy a hacer, ¿vale? Que yo también he tenido juventud, cariño. Dice, la letra G, la letra B, la letra D, la letra K, la letra F. A ver, se ve de feo como Richard. Y la letra N. Muy bien, dirás, Richard, cuidado con tus huesos, que ya tienes una edad. Ya lo sé, cariño, ya lo sé, pero me alimento bien. Muy bien, vamos a continuar. Vale, la música. Rumbera, rumbera, vamos a bailar. Manos para arriba, manos para abajo, como los gorilas. Ya está. Estoy loco. Muy bien, vamos a continuar. Richard, relájate, por Dios. Hasta estoy sudando ya. Vamos a ver las características, mi querido Acuario. Muy bien, mi querido Acuario. Ahora estarás buscando en YouTube. Te lo voy a poner, ¿vale? Te lo voy a poner ahí, la música, en la descripción. Entra a ver mi descripción para que digan, mira este chico cómo llama la atención con sus videos enlaces. Vamos a ver. Vamos a ver las características para Acuario. Siento un Leo, no sé, o a lo mejor lo he mencionado. Estoy un poco loco ya. Me sale, muchos de vosotros están lidiando con alguien de elemento fuego. Puede ser un Leo, ¿vale? Siento que esta persona tiene rasgos asiáticos. A lo mejor de repente tiene los ojitos chinitos como el mío, ¿vale? Cara de inocente como yo también. Tiene cabello corto. Si es mujer o es hombre también cabello corto,
Puede ser negro, castaño, se lo pinta o natural, ¿vale? O natural. Es una persona que siempre te recuerda cada atardecer, vive en un lugar donde hay edificios altos, una ciudad cosmopolita. Veo que esta persona de repente trabaja algo relacionado con, ¿cómo se llama? Con el turismo, con el turismo. La carta de la luna. Hay un grupo de ustedes que siempre sueñas con esta persona, lo recuerdas. O que simplemente de repente me dice, Richard, lo que más añoro en estos momentos es estar junto con mis hijos o con mi familia. Muchos de ustedes están lidiando con un cáncer también. Uy, los peores, cariño. Yo no sé por qué te fijas en un cáncer. La carta del as de copas me dice, otra vez, un cáncer o alguien de elemento agua. Yo soy cáncer, por eso que los critico. Me está diciendo, vas a tener una propuesta o hay una persona que siente algo por ti. Quizá de repente esta persona tiene familia o tiene hijos o está divorciado o divorciada o se está separando de una relación tóxica. Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser muy alto, muy alta, rasgos afroamericanos o mulatos. Es una persona que vive de repente en un país donde no hay mucha agua, un terreno árido, un terreno seco. Puede ser que esta persona trabaje algo relacionado con la manipulación de fuego, cocinas, hornos, fundición, etcétera, etcétera. Sientes que hay una conexión con una persona que puede ser de elemento, puede ser de repente elemento fuego, o yo siento, aunque no sea fuego, siento un Virgo y siento un Tauro, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Gracias por tu apoyo.